Fierro, que es diputada porteña por el Frente de Izquierda, el FIT. Celeste, gracias por atendernos acá. Yo soy Carlos Barragán y estoy con Lautaro y Marcelo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Carlos, Lautaro, Marcelo? Gracias Hola. por la comunicación. Bueno, gracias a vos por atendernos. Te llamábamos, Celeste, porque, bueno, fuiste parte de la flota de ayuda humanitaria que iba hacia la Franja de Gaza, ¿verdad? Sí, así es. Fui parte de la flotilla Salmón Global, que fue una de las iniciativas de ayuda humanitaria internacionalista que pretendía romper el bloqueo genocida que mantiene Israel condenando al pueblo palestino. ¿Nos contás un poco de dónde salió de dónde salieron los barcos? Por lo menos tu experiencia, ¿de dónde saliste vos y cómo fue después? Bueno, primero fue la misión humanitaria más grande de los últimos tiempos. Yo me anoté y como yo nos anotamos más de 28.000 personas para ser parte de esta flotilla. Sí. Y salimos, hubo como varios puntos. Yo salí de Barcelona, Sí. con alrededor de 300 personas más. Luego se sumaron más embarcaciones en Túnez y después nos fuimos encontrando ya en el mar con embarcaciones que salieron de Sicilia, una flota bastante grande también, y de Grecia. Ajá. Con personas de más de 46 países. Bien, la ayuda humanitaria, ustedes llevaban agua y comida y etcétera, y medicamentos. ¿Aportados por qué? ¿Por organismos no gubernamentales, por gobiernos, dónde venía la ayuda concretamente? No, es de donaciones, de Ajá. organizaciones no gubernamentales, de personas. De hecho, en el puerto de Barcelona fuimos cargando lo que se fue recolectando y que previamente hubo todo un tamiz de qué cosas llevar específicamente de alimentos no perecederos. También había cuestiones médicas, medicinas, yo eso entiendo bastante poco, pero había leche de fórmula bastante y bueno, agua, como decías vos también. Claro. Y bueno, entonces salen la flota, se van yendo para Gaza y qué ocurre. ¿Cómo termina esta historia? Sí, previo a cómo termina, nosotros tuvimos 3 ataques distintos antes de que se frene la misión, que sea frenada, digamos. Sí. Fueron 2 ataques en un puerto de Túnez, 2 días distintos, con drones, donde tiraron explosivos, un elemento incendiario sobre 2 de las embarcaciones, de las más grandes. Eh, Eso fue apenas salíamos, alrededor del 7, 8 de septiembre, ahora no me acuerdo específicamente. Y luego ya cuando estábamos todos navegando hacia Creta, a la altura de Grecia, Ujú. tuvimos otro ataque de decenas de drones sobre todas las embarcaciones, donde terminaron dañando a 10 embarcaciones con ataques que duraron 3 horas aproximadamente, donde primero tiraron unos líquidos, alguna sustancia química que no sabíamos qué era, en otros estos como elementos que cuando apenas tocaban algo estallaban, entonces tiraron el mástil de uno de los veleros, en otro de los casos directamente quemaron la vela principal. Así que hubo varios intentos para frenar, para amedrentar, para lograr meter miedo y que no continúe, Ujú. porque lo que logró, al menos la flotilla, a nuestro entender, es que se esté discutiendo lo que está pasando en la Franja de Gaza de forma permanente, al menos lo que duró nuestra misión, denunciando el genocidio, como así también denunciando a los gobiernos y a los estados cómplices. Yo lo decía antes de salir, y me parece importante marcarlo, porque esta misión y mucha gente la fue siguiendo, esperaba que llegáramos,
y todo el tiempo era, bueno, ¿cuánto falta? Éramos activistas que en mi caso y como en el mío muchos más no teníamos contacto con la navegación, Claro. sino lo que queríamos era llegar y abrir ese corredor humanitario, aunque sea simbólico lo que llevábamos en relación a lo que se necesitaba. Pero hay toneladas de ayuda humanitaria en las fronteras con Rafah que no permiten ingresar. Y lo que se logró fue ese apoyo, ese acompañamiento, la huelga en Italia. Entonces, mientras el sionismo quería amedrentarnos, nosotros veíamos ese acompañamiento y estuvimos más firmes que nunca hasta el 1 de octubre, que es cuando nos interceptan todos los barcos, frenan la misión humanitaria, nos detienen en aguas internacionales. Creo que es importante también marcar esto, Ajá. que actúan en aguas internacionales con total impunidad, y estuvimos 24 horas nosotros en el barco, navegados ya por ellos. Nos llevaron a un puerto, a Sot, y ahí, bueno, estuvo todo el proceso que en algunos casos se vio, de mucha violencia física, psicológica. Fue cuando nos terminan deteniendo y estuvimos más de 48 horas incomunicados, y bueno, estuvimos detenidos 6 días, si no me equivoco. 6 días detenidos dentro del barco. No, eso ya en una prisión de máxima seguridad, cerquita de Egipto, en el desierto de Níger. Ahí estuvimos los casi 500 activistas de la flotilla Sumum Global. ¿Cómo viviste esos días ahí, presa cerca de Egipto, en un lugar tan extraño, tan hostil, tan raro todo? Mira, con mucha preocupación. Primero porque al no tener contacto con el país, mi preocupación era que mi familia, mis compañeros sepan que a pesar de todo estábamos vivos, porque por 2 días no se supo absolutamente nada. Y después todo el tiempo es el temor, la preocupación de lo que nos pueda suceder. Digo, al frente nuestro está el ejército más poderoso en este momento, más cruel, preparado, y no sabés qué puedes pasar al minuto siguiente. Claro. Entonces esa preocupación estuvo de forma permanente, como así también mientras pasaban los días empezamos a ver que sacaban a las delegaciones europeas y nosotros nos íbamos quedando. Entonces iban pasando los días, sabiendo que desde acá no iban a mover un pelo desde el gobierno por nuestra libertad. Era bastante preocupante. Así que bueno, el día que nos enteramos que podíamos salir, por supuesto, fue una gran alegría. Pero digamos, de entrada, la gente que los detuvo, el ejército, digamos, siempre vos trataste con gente del ejército israelí. Ya después en la cárcel eran policías, guardiacárceles. Ajá, pero digamos, la sensación no fue que de entrada de decir, bueno, ustedes son gente que trae ayuda humanitaria, no les va a pasar nada, sino que les podía pasar algo. Totalmente. De hecho, lo que nosotros fuimos siguiendo en los medios y todo era la denuncia de que éramos terroristas. Claro. De que el tratamiento que nos iban a dar era como terroristas, y bueno, y esa era la sensación que íbamos teniendo en el correr de los días. Celeste, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Lo que se vio mucho en redes, que obviamente impulsado por el propio gobierno de Israel, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, amedrentando y hablando de esto, ¿no? Diciéndoles terroristas a muchos de ustedes, los activistas de la flotilla. ¿Vos lo llegaste a ver a él, al ministro? Sí, estaba delante nuestro. De hecho hay un video que está circulando de él gritando adelante de todos nosotros, con las manos precintadas en la espalda, arrodillados en un estacionamiento, vendría a ser del puerto de cemento. Ahí nos tuvieron varias horas y bueno, y hubo un momento realmente asqueroso donde aparece este sujeto nefasto, donde toma como punto principal a Greta, esta joven tan valiente
y símbolo de tantas luchas y de resistencia, a gritarle, la sentaron al lado de una bandera de Israel y él gritándonos a todos, diciéndonos que éramos terroristas, que esas eran sus tierras, y eso fue parte de su show. Sí, claro, lo difundieron ellos mismos, por eso nos ha llegado a nosotros también. Y la actitud de, ya que nombras a Greta, porque es la que usaron como imagen, ¿no? Mayoritariamente, seguramente por el nivel de conocimiento que tiene a nivel mundial. ¿Cómo vos que la tuviste ahí, cómo la viste a ella, a Greta? Es una genia, la verdad, es una joven de 22 años y que no se le mueve un pelo. Y bueno, estuvimos durante toda la misión, a pesar de todo lo que les contábamos que intentaron frenar, intentar amedrentarnos, y bueno, ella fue una de las que continuamos hasta el final. De hecho, en un momento hasta el intercambio, al ver todo el apoyo, toda la solidaridad internacional, cómo iba creciendo con tanta fuerza la denuncia del genocidio, por más que era la opción menos probable, hasta en un momento dijimos, bueno, y si llegamos, iba a ser la primera vez en más de 15 años que no se logra abrir el corredor humanitario. Celeste, vos recién nombrabas el poco accionar o nulo del gobierno argentino para, bueno, defender a ciudadanos argentinos, justamente. ¿El consulado, el cónsul, Cancillería, alguien se acercó a ustedes en ese momento? Mira, la primera comunicación que nosotros tenemos con el país es porque el cónsul se acercó después de que habían pasado 48 horas. Ahí fue una alegría porque supimos que iban a conocer acá, que estábamos ahí, que en la medida de lo posible estábamos bien, enteros. Hicimos los reclamos por las medicinas que le hacían falta a uno de los compañeros, a Carlos. Y lo cierto es que también nos dejó en claro, y que me pareció importante, más allá de que uno no esperaba nada de este gobierno, es que, bueno, estaba el cónsul y no el embajador, que el cónsul no tiene la potestad, podemos decirlo de esa forma, de hacer las negociaciones políticas para lograr nuestra libertad, sí estuvo presente, y después a los 2 días, me parece, o los 3 días, volvió a visitarnos otra cónsul, pero bueno, en esto, o sea, lo que valoramos de esas visitas, podemos decir más protocolares, fue que pudimos, que nuestras familias sepan que estábamos ahí, que estábamos bien, fin. Y finalmente, cuando los liberan, ¿cómo hicieron para volver al país? ¿Que la embajada argentina, alguien les facilitó pasajes? ¿Cómo fue? No, nada. De hecho, nos liberan en Jordania, que no hay oficina consular argentina. Ahí, por suerte, la cónsul uruguaya nos cogió a nosotros junto a 2 compañeros uruguayos, así que ahí logramos que nos reciban, que nos contengan hasta que logramos viajar, y el viaje fue garantizado por nuestros compañeros, digo, en mi caso por mi partido, por el MST, no por el gobierno argentino. Estamos charlando con Celeste Fierro. Celeste, los tratos, los malos tratos, no por morbo, pero sí para saber cómo son esta gente, cómo fueron ahí en la prisión, qué hacían. Mira, hay una violencia permanente en cuanto a lo psicológico, y después, por supuesto, como se podrán imaginar, como maltratan a cualquier detenido. Digo, nosotros la mayor protección que tuvimos fue que estaban los ojos del mundo entero puestos sobre lo que iba a suceder, pero tenemos compañeras con dedos quebrados, con golpes, con toda la cuestión relacionada a garantizar derechos. Nosotros no tuvimos agua potable en ningún momento, éramos 13, 14, 15 en celdas
para 5, con 5 camas. Ajá. Dormíamos en colchonetas en el suelo, la comida era completamente insuficiente. De todos los días que estuvimos detenidas, logramos salir un día al patio media hora. Digo, eso era de forma permanente, y vuelvo a insistir con esto, que nunca sabes qué puede suceder. A la noche no te dejaban dormir, pasaban cada 2 o cada 3 horas, eso así de forma permanente. La verdad, Celeste, viendo, a ver, los tipos saben perfectamente, ¿no? Quiénes eran ustedes, qué iban a hacer, gente que estaba llevando medicamentos y alimentos, y los trataron así. Uno el cálculo es fácil, ¿no? Y es horrible para ver cómo tratan a un palestino, ¿no? Completamente. Nada de lo que nos pasó a nosotros se compara. Claro que no. Con el trato que tienen hacia las y los palestinos. Celeste, bueno, espero que, primero, gracias por haber ido, gracias por representarnos, o por lo menos porque uno puede decir, bueno, hubo argentinos y argentinas allí en la flotilla humanitaria, y nada, espero que no te hayan quedado consecuencias de esto, ¿no? A mí, yo una vuelta caí en una racia, era chiquito, tenía 20 años y tuve 12 horas en una comisaría y tuve pesadillas un año. Así que espero que se te pase antes a vos que a mí. Gracias, Carlos. Por suerte bien, contenta, disfrutando de las cosas más mínimas de la rutina. Un montón, la verdad, desde que llegué. Así que, bueno, con eso muy acompañada. Así que gracias. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias a vos por comunicarte, ¿eh? Abrazo. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Celeste Fierro, que es legisladora aquí en la ciudad de Buenos Aires por el MST, que participó, fue una de las participantes de esta flotilla humanitaria, que terminaron todos presos, maltratados por el Estado de Israel. Ya venimos.